Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Bien, esperen un segundito que voy a... Me tuve que conectar con el celular, pero tengo problemas con la... Ahí está, con la computadora. ¿Ustedes me escuchan bien? Bien, ok, genial. Yo voy a reproducir con la computadora y voy a hablar por el celular. Bueno, a ver, ahí estoy presentando. Hoy vemos regresión lineal. Recuerden que este tema no ingresa en el parcial, eh, pero sí va a ingresar para la metodología del complemento. Bien, en el parcial del viernes ingresa hasta test de hipótesis de una muestra. Nosotros, ¿ven bien la presentación? Sí, profe. Se ve Perfecto. bien. Genial, ok. Bueno, nosotros cuando hablamos de regresión lineal simple, lo que hacemos es a través de un modelo explicar el vínculo que existe entre dos variables, una que es independiente y otra que es dependiente. La independiente, como bien dice su nombre, es una variable ajena a todo y única. En este caso, porque es regresión lineal simple. En cambio, la dependiente, como también bien dice su nombre, depende o está en función de la variable independiente. Es decir, que el valor de esta variable, de la variable dependiente, varía en función a lo que varía la variable independiente. Y un coeficiente de ajuste que ya lo vamos a ver. El modelo de regresión lineal simple, que es con el que vamos a trabajar, solamente trabaja con estas dos variables. Y lo que hace es bosquejar el comportamiento entre ambas variables a través de una recta lineal. En cambio, también encontramos en la teoría el modelo de regresión lineal general o múltiple. Nosotros no lo vamos a ver, pero lo que hace ahí es trabajar con muchas variables independientes y a través de esas muchas variables independientes explicar el comportamiento de una única variable dependiente. ¿Bien? Entonces, a través de este modelo de regresión lineal simple, lo que hacemos es establecer un modelo poblacional de una recta, bien, en donde tenemos la variable dependiente y explicada, ¿sí? También recibe el nombre, perdón, de variable explicada o variable de respuesta, porque está sujeta a la variable independiente y a los coeficientes, ¿sí? Y la variable dependiente, entonces, está explicada por el comportamiento de la variable independiente X, ¿bien? Y los betas, que son, uno es el coeficiente de la pendiente de la recta, y el otro es coeficiente constante o directamente constante, valor constante. Ambos parámetros poblacionales. Entonces nosotros tenemos los parámetros poblacionales beta, uno que indica la pendiente de la recta, porque recuerden que este modelo lo que hace es explicar el comportamiento de las dos variables similar a una recta. Entonces, ambos parámetros, ambos betas son los parámetros, X la variable independiente y la variable dependiente. Ese es el modelo establecido para la regresión lineal simple. Volvemos a verlo acá, resumido. Esperen que alguien quiere ingresar. Admito. Listo. Acá lo vemos resumido. Tenemos entonces la recta establecida de la regresión lineal, la variable otra vez dependiente. La pendiente, en algunas bibliografías los tenemos como beta a estos parámetros poblacionales y en otras bibliografías los vemos como A y B. O algunos los tenemos como B sub 0 y B sub 1, algunos como beta letra griega, pero en definitiva, cualquiera fuera la denominación que se usa, uno es la pendiente, ¿sí? Pues nosotros sabemos que el valor que acompaña a la variable independiente va a ser la pendiente al origen, más
la intersección constante, coeficiente constante, el nombre que se le atribuya, pero en definitiva es el valor constante a la recta. Acá lo vemos graficado. Nosotros tenemos los puntos rojos, los valores de la variable. ¿Bien? Y lo que hacemos a través de la gráfica en color verde es bosquejar la recta que establece el modelo de regresión lineal simple. Entonces vemos que estos puntos son valores aislados de la variable y la recta lo que hace es unificar en un solo gráfico el comportamiento de esos valores dispersos. ¿Para qué lo hacemos? Esto nos permite no solo estimar cómo se comporta esta nube, acá lo vemos con unos pocos valores, porque son poquitos puntos rojos, son 6, pero cuando tenemos muchos datos, esta nube de puntos se ve simplificada con una recta de regresión lineal simple y nos permite asumir un comportamiento homogéneo y además predecir los valores futuros de y, que es la variable dependiente. Es importante para el cálculo de regresión lineal el concepto de coeficiente de determinación R cuadrado. Este coeficiente de determinación lo que indica es la proporción o porcentaje de la variación total de la variable independiente que se explica o se debe a la variación de la variable independiente. Es decir, ¿cuánto varía la variable dependiente con la variación de la variable independiente? ¿Sí? ¿Cómo está afectada una por la otra? En definitiva, el coeficiente de determinación nos da una idea de qué tan bueno es el modelo de regresión lineal simple. Lo vemos acá en un ejemplo. Por ejemplo, se sabe que el coeficiente de determinación R cuadrado para el modelo de regresión lineal es un 75,6. Entre las variables de cantidad de agua y el número de eventos, alertas o preemergencias ambientales en un año determinado. Interprete el coeficiente de determinación. La interpretación es que el 75,6 de la variabilidad del número de eventos, claramente esta es la variable dependiente, es explicado por la variación de la cantidad de agua. Esta es la variable independiente. ¿Sí? Entonces, el número del coeficiente no se explica, cuánto varía la variable dependiente respecto de la variación de la variable independiente. Y el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación nos da básicamente la intensidad, la fuerza con la que el modelo de regresión lineal explica el comportamiento de ambas variables. El valor de R, que no es otra cosa que la raíz cuadrada del coeficiente de determinación, el valor de R abarca o está comprendido entre -1 y 1, entendiéndose que los valores cercanos a 1, positivo o negativo, indican una correlación fuerte y perfecta. En cambio, mientras más se acercan a 0, la correlación es mucho más débil. O sea que el modelo en definitiva, nos sirve menos. ¿Bien? En general, en la práctica, valores superiores a 0,60 ya son relativamente buenos. Incluso acá tenemos una tablita. Bien, y sobre todo mayores a 0,80, ya directamente podemos llegar a decir que el modelo se explica o el modelo explica muy bien la proyección de los datos. La regresión lineal explica muy bien la proyección de los datos futuros. Nosotros trabajamos con el método de mínimos cuadrados y acá tenemos las fórmulas que seguramente ustedes ya las vieron en teoría. Tenemos todas las fórmulas con las cuales vamos a trabajar e incluso la fórmula del estimador insesgado, ¿sí? De esta manera, lo que hacemos con todas estas fórmulas de mínimos cuadrados es obtener todos los valores que nosotros necesitamos para el numerador y el denominador de cada uno de los coeficientes beta sub 1 y beta sub 0, o sea, de la pendiente y de la constante.
¿Por qué los necesitamos? Recuerden que lo que estamos haciendo nosotros con este método es armar la ecuación de una recta. Entonces, la ecuación de la recta final va a ser siempre igual a I igual beta sub 1, que eso tiene que ser un número, beta sub 1 termina siendo un número, por X, porque es la variable independiente, más beta sub 0, que tiene otro valor, es un número también. Esa es una recta. Bien, en base a esto, de ahí les comparto los ejercicios. Nosotros vamos a ver un ejercicio de regresión lineal simple. A ver, estoy compartiendo. ¿Qué tipo de interés pueda tener? En el caso del mando de Vega, sabemos que hay como que no hay producción de droga. O sea, se importa la droga, lo que forman. Y ha crecido hacia Perú y hacia Colombia, sobre todo hacia Perú, ha crecido un poco diciendo lo que es el arribo de la droga. No está el TP del... Ah, ya le voy a decir a la ingeniera Martial. Gracias por avisar. Se habla de dos países más conectados, estableciendo el narcotráfico, el organizado que nos trae bueno. Nosotros vamos a tener acá los ejercicios. Resolvemos el ejercicio número 1. ¿Qué dice? Un ingeniero químico está investigando el efecto de la temperatura sobre el proceso del rendimiento de un producto. Entonces, tenemos la tabla de la temperatura y el rendimiento. Realice el diagrama de dispersión. Determine la ecuación de la recta de regresión lineal simple, esa recta que nosotros hace rato veíamos en la teoría, por mínimos cuadrados. Pruebe la hipótesis nula de que la pendiente de la línea es 0 contra la alternativa de que la pendiente no es 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este punto? Si la pendiente es igual a 0, ¿qué es lo que está pasando con la recta? Si la pendiente es igual a 0, ¿qué significa? Veo una constante, profe. No hay relación lineal, creo. Perfecto. Acá se los traigo más chiquitito, así lo tenemos presente a la ecuación de la recta. Si la pendiente es igual a 0, entonces el método no explica, la pendiente recordemos que es beta sub 1, este valor. Si este valor es 0, ¿qué pasa? 0 por x se me va. Entonces se me va la variable independiente. Y al final la variable dependiente es igual a una constante. Y como bien dijo el compañero, el modelo no explica el comportamiento de los datos. Eso es lo que hacemos en ese punto. D, pronosticamos el rendimiento de un producto a una temperatura, porque podemos pronosticar. Una vez que nosotros obtengamos la ecuación de esta recta, recuerden que beta sub 1 va a ser un valor y beta sub 2 va a ser otro valor. Entonces, si me da en el texto un valor de la variable independiente, al ingresarlo en la fórmula, yo voy a poder predecir el valor de la variable dependiente, que en este caso esa variable dependiente es el rendimiento. Miren, que acá lo voy a poner. Y es el rendimiento para esta variable. Betas y la variable x, perdón, era la variable temperatura. Para este ejemplo. O sea, nuestra ecuación nueva. Y hace el intervalo de confianza del 95% para la media real del rendimiento. La media real del rendimiento. O sea,
y raya, media real del rendimiento. Recordemos que el rendimiento para este ejercicio es I. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, lo primero que nos pide es el diagrama de dispersión. Para hacer el diagrama de dispersión tenemos que graficar algo tan simple como lo que vimos también recién en la intro teórica, de esos puntitos rojos y la recta. Bueno, eso. Entonces, ¿qué hacemos? Venimos. Es fundamental que el desarrollo de estos ejercicios lo hagan en Excel, separen en las herramientas informáticas. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos los valores de la variable independiente X, que es la temperatura, ponemos los valores de la variable dependiente Y, que es el rendimiento, y graficamos. De esta manera, fíjense, hacemos la gráfica. A cada valor de X le corresponde un valor de Y, y así sucesivamente están todos los puntitos rojos. En este diagrama de dispersión, lo que hicimos es agregar nuestra línea de tendencia. Excel lo llama línea de tendencia, que esa línea de tendencia automáticamente, fíjense qué les da. La fórmula o la línea o la recta de la regresión lineal. Entonces, Excel lo calcula automático. Entonces, yo ya sé acá, por esta línea de tendencia y la fórmula que me arrojó Excel, que beta sub, o la pendiente, mejor dicho, porque cambia beta sub 0 o A, para no enredarnos con esa terminología. Yo ya sé a través de esta línea de tendencia que me grafica Excel y que me arroja automáticamente Excel, que la pendiente es 0,483 y que la constante es menos 2,74. Ya tengo casi todo el ejercicio resuelto. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Ay, yo les compartí, ¿qué hice? Que les compartí el... ¿Cómo que solo ve las fórmulas? ¿Qué no se está compartiendo debidamente? No, profe. Yo le lancé de mostrar la fórmula y ya se quedó. ¿Cómo? Que no, solo se muestra la fórmula nomás. La fórmula recta de la regresión. ¿No están viendo el Excel? No me di. A ver, esperen un segundito, lo vuelvo a compartir, que parece tildo. A ver. Vuelvo a compartir. ¿Ahí están viendo? Sí, profe. Ahora sí. Qué bueno que me avisaron. Ok, listo. Entonces, lo que decíamos es que a través de la gráfica de dispersión, esto es lo que estábamos viendo hace rato, los puntitos rojos, automáticamente el Excel me da la línea de tendencia y automáticamente me arroja los valores de la pendiente y de la constante. ¿Bien? Ok. Punto 2. Determinar la ecuación de la recta lineal. Ya la tengo. Excel me la dio de forma automática mediante la línea de tendencia. Bueno, pero sabemos que estamos ejercitando regresión lineal, la vamos a tener que determinar y cotejar que sea el mismo valor que ya me arrojó Excel. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos dos maneras de hacerlo. Tenemos a través de los mínimos cuadrados o a través de las fórmulas de numerador y de denominador que establece el enunciado. Entonces, nosotros tenemos acá, veamos la recta de regresión lineal simple, ¿sí? Acá tenemos las fórmulas. Tenemos estas dos fracciones y fórmulas en naranja y tenemos estas dos en azul. Son lo mismo, son exactamente lo mismo. Uno para calcular beta 1 y el otro para calcular beta sub 0. ¿Por qué están con dos colores distintos? Fíjense, en rojo o en naranja, todos los cálculos
que necesitamos para usar las fórmulas naranja. Y en azul, todos los cálculos que necesitamos para calcular las fórmulas en azul. ¿Estamos? Entonces, si lo hacemos a través de las fracciones en rojo, lo que necesitamos hacer es multiplicar x por y. Lo hacemos por cada uno de los valores, x por y. También tenemos que sacar el cuadrado de x, entonces traemos el cuadrado de x. Y también el cuadrado de y, y también traemos el cuadrado de y. Porque lo que hacemos es usar la sumatoria final de x por y, la sumatoria final del cuadrado de x y la sumatoria final de y al cuadrado. Y vamos a trabajar también con los promedios. Si lo hacemos con las fórmulas azules, lo que hacemos es sacar la diferencia entre x y el promedio. El promedio lo sacamos acá, x raya e y raya. Esto es x raya y esto es y raya. Acá voy a poner media muestral x. Y esta es media muestral y. ¿Bien? Lo mismo, la diferencia, la variable menos la media de la variable. Y por último, lo que hacemos es multiplicar ambas diferencias en esta columna y sacar su sumatoria. Y al final es a la diferencia entre la variable y la media de x, elevarlo al cuadrado. ¿Estamos? Entonces, todo esto lo hicimos, fíjense, porque acá en este caso el numerador hace la sumatoria del producto entre las diferencias de la variable y la media sobre o dividido la sumatoria de la variable y la media de x, todo eso elevado al cuadrado. Para azul. Bien, todo esto lo hacemos para él. Y para beta sub 0 también, fíjense, que beta sub 0 depende del valor resultado que me da beta sub 1. Ya lo vemos matemáticamente. Entonces, en definitiva, todas estas columnas en rojo son si aplicamos las fórmulas que estaban en rojo. Y todas estas columnas en azul son las para resolver las fórmulas en azul. Pueden hacer una u otra. Yo les hice ambas para que para ustedes sean claros. Pero no es necesario que ustedes trabajen con ambas. ¿Bien? Entonces, acá implementamos esos resultados para lograr el resultado de beta sub 0 y beta sub 1. Calculamos beta sub 1, traemos la fórmula que ya vimos, reemplazamos por los valores correspondientes, lo mismo para beta sub 0 y reemplazamos por los valores correspondientes. Fíjense que siempre beta sub 0 depende del beta sub 1. Por lo tanto, que si tengo un error en el cálculo de beta sub 0, voy a arrastrar el error. Acá, con todos los cálculos de las columnas rojas, acá con todos los cálculos de la columna azul. Todo está duplicado para que ustedes vean que de una u otra manera llegan al mismo resultado. Acá están los valores que obtengo de las columnas rojas. Acá tengo los valores que obtengo de las columnas azul. Todo esto para obtener un único valor de beta sub 0 y un único valor de beta sub 1. Que de beta sub 0 es menos 2,7394 y de beta sub 1 es 0,4830. Con esos dos valores, ¿qué hago? No hago otra cosa más que conformar esta formulita que está acá. Volvemos a traerla acá abajo. Conformar esa formulita que está acá. ¿Bien? Entonces, reemplazo beta 1 y reemplazo beta 0 por los valores correspondientes. Eso me da la ecuación de la recta de la regresión lineal. Esperen que lo voy a achicar un poquitito. Eso me da la ecuación de la recta de regresión lineal. Veamos si es coincidente con la línea de tendencia que me dio acá. Fíjense que es exactamente la misma. Y esto me lo calculó EXA. Fantástico. El punto que sigue me pedía la hipótesis. Eso ya lo charlamos. Entonces establecemos la hipótesis de que la pendiente sea 0 o que la pendiente no sea 0.
con un alfa de 0,05, con un nivel de significancia del 0,05. Como es de 2 colas, trabajamos con un alfa sobre 2. Bueno, lo que hacemos para calcular la hipótesis es aplicar el valor de t. Vamos a tener nuestro estadístico de prueba, ¿se acuerdan? Esto lo vimos en el estadístico de prueba, que es el calculado, y tenemos nuestro estadístico crítico. Tenemos nuestro estadístico de prueba y tenemos nuestro estadístico crítico. Entonces, tenemos ambas fórmulas. Fíjense que las fórmulas tienen para el de cálculo beta 1 y beta 0, que ya los tenemos, SE y SXX, perdón. Entonces, los calculamos. SXX, acá está su fórmula, y SE, acá está su fórmula. ¿Qué hacemos? Calcular. Por otro lado, tenemos el estadístico crítico. El estadístico crítico es alfa sobre 2 porque es de 2 colas, y en este caso son n-2 grados de libertad. ¿Cuántos datos teníamos? Volvamos a la tablita inicial. Tenemos 10 datos, o sea, nuestro tamaño muestral es de 10. Por lo tanto, los grados de libertad van a ser 8. Entonces, el T crítico es, como es de 2 colas, aplica positivo y negativo, en este caso 2,30. Bueno, analicemos la región de rechazo. Como era de 2 colas, la región de rechazo tenía que estar comprendida en ambos extremos. Tenía que ser menor a la negativa y mayor a la positiva para que caiga en la región de rechazo. En este caso traemos el valor calculado, que es 46,16, lo comparamos con la región de rechazo, el T crítico en realidad, que es 2,30. 46,16 es mayor al positivo 2,3, a 2,30, positivo, ¿es mayor? Sí, profe. Claramente sí, exactamente. Entonces, como es mayor el valor calculado al crítico, entonces acá voy a poner valor calculado, valor crítico. Como es claramente mayor, entonces cae en la región de rechazo. Por lo tanto, estamos en condiciones de rechazar H sub 0. Si estamos en condiciones de rechazar H sub 0, ¿sí? ¿Qué significa? Rechazamos H sub 0. La pendiente no es 0. Por lo tanto, ¿qué significa? Que existe una regresión lineal. ¿Bien? Porque si no, de lo contrario, la variable dependiente hubiera sido igual a la constante. Bueno. El punto que sigue, pronosticar el rendimiento del producto. ¿Cuál era el rendimiento? Acá lo vimos. ¿Cuál es el rendimiento? La variable dependiente. Con una temperatura de operación de 140. ¿Cuál es la temperatura? La variable independiente. Entonces, ¿qué hago? Predecirlo. Calculo. Yo ya sé que mi recta es esta ecuación que está acá. ¿Bien? Acá la voy a traer de vuelta a la rectita. Espérenme un segundo. Acá la vuelvo a traer. ¿Cuánto valía beta sub 1? 0,48, 30. 0,48. ¿Y cuánto vale beta sub 2? Beta sub 0, perdón. Menos 2,73,94.
menos 2,7394. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Lo que me dice es que la nueva temperatura es 140. ¿Cuál era la temperatura? La variable independiente x. Entonces, lo que hago es reemplazar x, por el valor ahora, multiplicarlo por el valor de la pendiente y restarle el valor de la constante para obtener el rendimiento, que en definitiva es y. Pongamos acá, así les queda clarito. Rendimiento, y es el rendimiento. Y x era la temperatura. Ahí está. Entonces, de esta manera, lo que hago es predecir con 140 grados cuál va a ser el rendimiento. El rendimiento, en este caso, es 64,9. Por último, el intervalo de confianza. Para la media del rendimiento. ¿Cuál era el rendimiento? Y la media y raya. Entonces, el intervalo de confianza para y raya. También es una fórmula, la media, ¿ven? Para y. Entonces, esta es una fórmula que ustedes también la tienen en la teoría. Entonces, lo que hacemos es calcular básicamente el intervalo de confianza. Por un lado, al cálculo se dividió acá en dos. Calculamos el error. Tenemos el valor del T crítico, que ya lo teníamos nosotros, el valor de S, que también tiene su fórmula, que el estimador insesgado, S, básicamente, ¿bien? Donde nosotros tenemos en valor al cuadrado, bueno, aplicamos la raíz, por la raíz de 1 sobre n, que ya lo sabemos, ¿cuánto es? Más x sub 0. El valor de x sub 0 es la temperatura que yo ya había completado en este punto, o sea, los 140 grados, menos el valor de la media de la variable independiente, que lo tengo con los datos que obtuve. Todo esto elevado al cuadrado dividido SXX, que es la fórmula que ya vimos hace rato. Calculamos todo ese error. En este caso, el error nos da este valor que está acá. Bien, lo voy a hacer un poquito más grande y en negrita. Y nosotros sabemos que I sub 0, la media, en este caso, el valor de I raya, sub 0, va a ser el que resulta de aplicar x sub 0. Por lo tanto, si x sub 0 era 140, ¿cuánto es el valor de y raya sub 0? Los resultados, o sea, los 64,9 que nosotros ya lo habíamos predecido en el punto anterior. Entonces, esos 64, acá lo voy a poner también en grande. Esos 64 como 88,5 básicamente es al valor al que se le suma y se le resta el error. ¿Bien? Ahora lo voy a poner un poquitín más grande. Entonces, a este valor es al que se le suma y se le resta el error, y de esta manera se obtiene el límite inferior y el límite superior. Obteniendo el límite inferior en 64,18, la media del rendimiento, lo voy a aclarar acá, del rendimiento y el límite superior, que es, esperen que le voy a hacer un recuerdo, límite superior que es 65,58. Entonces, el rendimiento está comprendido, el intervalo de confianza del 95% del rendimiento varía entre 64,18 y 65,58. ¿Estamos hasta acá? Bien. Este es el ejercicio 1. El resto de los ejercicios siguen la misma estructura de cálculo. Fíjense. Vemos el ejercicio 3. Rápidamente. Es exactamente lo mismo. En este caso, vamos a trabajar con estudiantes. A los estudiantes del primer año de un pequeño colegio se les aplica el examen de clasificación de matemáticas. A los estudiantes que obtienen una calificación por debajo de 35 se les niega la admisión al curso.
y se coloca en un grupo de regularización. Las calificaciones de examen, las calificaciones del examen de clasificación y las calificaciones finales de 20 estudiantes se toman en el curso regular de presente a continuación. Tengo los alumnos, son 20, o sea, el tamaño muestral es 20, el examen de calificación y la calificación del curso. Entonces, la variable independiente y la variable dependiente. El diagrama de dispersión. Hacemos el diagrama de dispersión y automáticamente el Excel nos permite, con la línea de tendencia, arrojar automáticamente la recta de regresión lineal y si quiero, además, me arroja el coeficiente de correlación. Fantástico. Bueno, vamos a trabajar también en la recta real, vamos a calcularla. Para eso lo hacemos a través de los mínimos cuadrados, el intervalo de confianza de la media, como lo hicimos hace rato, y también vamos a aplicar el test de hipótesis para la pendiente, si vale 0 o si es distinto de 0. También vamos a rechazar h sub 0, por lo tanto, el método de regresión lineal explica muy bien el comportamiento de estas variables. No sé si tan bien, porque fíjense que el R cuadrado es relativamente bajo, o sea, no sé si explica tan bien, pero por lo menos aplicando el test de hipótesis, llegamos a la conclusión de que no rechazamos el método. Y por último, calculamos en este caso el intervalo de confianza, no de la media, como hicimos en el caso 1, sino directamente del valor de la variable dependiente. Fíjense cómo está planteado. Hay el intervalo de predicción del 95% para la calificación del curso. O sea, directamente me da la variable, no me dice para el promedio de la calificación o para la media de la calificación. Por lo tanto, no hago el intervalo de confianza de mu, sino directamente de la variable. Por eso, entre las fórmulas, fíjense, yo acá hice un resumen de fórmulas. Tengo las de suma de cuadrado y tengo los intervalos de confianza de beta sub 1, beta sub 0. En general no aplicamos estos intervalos de confianza. Tenemos las fórmulas aplicadas para el test de hipótesis, que son las que ya vimos en ambos problemas. Tenemos los intervalos de confianza para la predicción de la media, que es el que aplicamos en el ejercicio 1, y el intervalo de confianza para la variable dependiente, que es el que estamos aplicando ahora. Son estas dos fórmulas las que se usan. Bien. Entonces, en base a eso, ¿qué hacemos? Calculamos el intervalo de confianza. ¿Bien? Y eso me da que la calificación está comprendida entre 48,68 y 72,85. Un truquito que resulta muy bueno, ¿sí? Si tenemos el Excel y nosotros tenemos todos los datos acá, podemos trabajar con una herramienta que tiene el Excel que se llama análisis de datos. Nosotros nos vamos acá a la pestaña Datos, activamos esta herramienta, no la tienen activada por defecto. Les recomiendo vayan a algún video de YouTube, lo activan de una forma muy simple y aplican el análisis de datos. Lo único que tienen que hacer cuando analizan los datos es elegir el método de regresión lineal. Fíjense que los analiza de múltiples maneras. Elegimos acá el método de regresión y seleccionamos los datos. Tenemos que seleccionar los datos de Y. En este caso tenemos todos los datos de Y. Seleccionamos los datos de X. Y en una hoja nueva le pido que me arroje todo el análisis de datos. Todo el análisis. Miren, le doy a aceptar y automáticamente me resumen a todo. Tengo, fíjense, el coeficiente de correlación múltiple, el coeficiente de determinación, que era el 0,20 que veíamos, el R2 ajustado. Ustedes no van a trabajar ni con el de múltiple ni con el ajustado. Acá tienen el valor con el que nosotros sí vamos a trabajar, que es de correlación, lo voy a marcar acá en amarillo. Tenemos el error típico, la cantidad de observaciones es el tamaño muestral. Habla de los grados de libertad, el valor básicamente de la suma de cuadrados para aplicarlos directamente en la fórmula de suma de cuadrados, los promedios de esos cuadrados, el valor de F y el valor crítico de F. En general lo que hacemos con el valor de F es para aplicar el test de hipótesis. Nosotros no lo vemos con T.
Y acá, donde dice coeficientes, fíjense, me da automáticamente los valores de beta. El de intercepción y el de variable x1. El de intercepción es el de la constante y el de variable x1 es el de la pendiente. Entonces yo con ambos valores, volvamos al ejercicio 3, puedo, fíjense, automáticamente conformar también la recta real. Tomando el de intersección, fíjense, para la constante y tomamos el de la pendiente para el valor que acompaña la variable independiente. El ejercicio también me pide que prediga con diferentes valores del examen, 60, 40, 100 y 95, ¿cuánto es la calificación final? Entonces, ¿qué hago? Aplico, en definitiva, la regresión, la fórmula de la recta y voy cambiando los valores de x. Entonces, la variable, la calificación final, recuerden que es la variable dependiente y la variable independiente. Entonces, lo que hago es que con la variable independiente y la aplicación de la recta, calculo la variable dependiente. ¿Alguna duda? No, profe. Recuerden que este tema se va a evaluar en la competencia. Y la totalidad, depende qué es lo que tengan que rendir, ya sean los primeros puntos o los finales, van a abarcar este tema o no. Aquellos que tengan que recuperar o que tengan que rendir la competencia, en general lo que hacemos es un trabajo de competencia que tiene 4 puntos. No todos rinden los 4. Depende en cuánto necesiten rendir, es que se les va a establecer los primeros puntos que más bien hacen el análisis exploratorio de datos, los primeros trabajos prácticos, o bien los puntos finales que hacen a este trabajo. ¿Bien? ¿Ninguna duda, chicos? ¿Eso era el TP, profe? Ese es el TP8. Ahora le voy a decir a la ingeniera Martirena que lo deje visible. Ah, eran pocos puntos. Sí, eso es cortito. Profe, ¿el complemento cómo sería? ¿Era tipo, va a ser como que como las competencias? No, a ver, en rigor a la verdad, yo todavía no lo tenemos realizado, por lo tanto no puedo darles mayor detalle, pero sí les digo que en el cuatrimestre pasado lo que se hizo es trabajar con los datos de la encuesta Nos Conocemos y en base a eso hay diferentes puntos que se van a evaluar. Algunos hacen al análisis exploratorio de datos, los primeros prácticos, y otros hacen a la aplicación de este trabajo práctico, del 8, regresión lineal, simple. Ah, bien, profe. Gracias. No, está todo bien. Muy bien, chicos. Con esto ya finalizamos entonces. Nos vemos el viernes en la evaluación. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Profe, ¿Sí? hicieron una pregunta ahí en el... ¿Qué dice? El recuperatorio del primer parcial va a ser más extenso. La verdad no lo sé, chicos. No. Todavía estamos en la instancia de rendir el segundo parcial. Aún no, ni siquiera se desarrolló el recuperatorio del segundo. Ni del primero. Paso a paso.
Pero en general, ustedes saben que esta cátedra no da sorpresas, así que va a ser en la misma temática y cantidad de ejercicios seguramente, o muy similar. No, de nada. Muy bien, chicos. Que estén muy bien. Muchísimas gracias por su tiempo. Chao, chicos. Chao, profe. Chao, chao.